Ahora vamos a hablar acerca del derecho en la modernidad, donde aprenderemos juntos acerca del código y codificación, constitución y constitucionalismo, evolución constitucional en Europa y América Latina como la escuela histórica del derecho, con el objetivo de que podamos establecer la importancia del derecho en la modernidad. Iniciamos con qué es el derecho en la modernidad. Hemos venido explicando el carácter polisémico de algunos términos. La modernidad es uno de ellos. Este término con frecuencia no se usa en el contexto ni con el significado que realmente tiene. En su acepción más general podemos coincidir con Habermas, quien sostiene que la modernidad es la conciencia de una época que se relaciona con su pasado, para verse como el resultado de una transición de lo viejo a lo nuevo. Sin embargo, de forma más específica, podemos decir que la modernidad alude a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa alrededor del siglo XV, cuyo detonante fue el descubrimiento de América. Otros autores lo extienden un poco más en el siglo XVII, cuyo rasgo esencial es el advenimiento de la racionalidad. Esta racionalidad, vista como resultado de la especialización científica y la diferenciación técnica propia de la civilización occidental, por lo tanto, la racionalización y la secularización permitieron el surgimiento del individuo como sujeto. Atención aquí, dice que la racionalización y la secularización permitieron el surgimiento del individuo como sujeto, apareciendo así conceptos que incidirán en el campo del derecho como la dignidad del hombre o derechos del hombre, la autonomía de la voluntad, la libertad y la responsabilidad, como también la propiedad privada, fundamentos del pensamiento moderno. Surgen así también agrupamientos organizativos como el Estado-Nación, el capitalismo y la industrialización, donde todos estos elementos convergen y delinean la modernidad, donde a mediados del siglo XX se hacen presentes algunas disconformidades de la modernidad, el exceso del individualismo, la globalización, la falta de certeza y la velocidad de los cambios han hecho pensar a algunos que estamos frente a la posmodernidad. Ahora trataremos acerca del código y codificación. Existen vestigios del pensamiento racionalista tanto en el derecho romano como en el derecho canónico, donde ambos consideran la semilla del derecho de Occidente. Sin embargo, la racionalidad emergió con la modernidad y con ella se funda el Estado de Derecho, acelerando de una u otra manera el proceso codificador y constitucional en la Europa del siglo XVIII. La palabra código deriva del latín codicus. Atención aquí, por si acaso pregunta el examen, ¿de dónde proviene la palabra código? De la palabra latín codicus, que deriva a su vez de Codex Isis, que se remonta a la edad antigua en la que se hizo necesario sistematizar a través de la recopilación de determinados ordenamientos jurídicos, como por ejemplo la ley de las 12 tablas de la Edad Antigua de Roma, el Corpus Juris Civilis de Justiniano en el siglo V, las 7 partidas en el siglo XVIII, en el siglo XIII y la nueva recopilación de leyes de España en 1567. Entonces, podemos decir que la palabra código deriva del latín codicus y que, continuando, dice el texto que el derecho de la razón medieval, extraído de los principios y postulados del ius commune, consistió en una abstracción que los juristas hicieron posible, quedando vertidos en libros que titulaban Tratados del Derecho Natural y de Gentes, siendo estos muy complejos, pues explicaban desde el origen de la sociedad hasta el último tema del derecho de obligaciones. En atención a la obra codificada en el derecho penal, la corta obra del italiano César Bonizana, Márquez de Beccaria, de los delitos y las penas, en 1764, que eran un vuelco a la tradición de tortura, renovando el derecho penal y penitenciario en más humano y proteccionista. Los tratados
fueron reemplazados por libros que en su concesión seguían las reglas establecidas por el jurista Pierre-Étienne Louis Dumont en su libro de 1828, que está en otro idioma, entonces, pero podemos decir que dice Organización de Judiciales de la Codificación. Entonces, que esas reglas, según el jurista Pierre-Étienne Louis Dumont, lo puede resumirse de la siguiente manera. En primero, en presentar definiciones breves de las instituciones y su funcionamiento. En segunda regla es abarcar la totalidad del derecho en la rama dedicada al código. Y la tercera, suprimir excepciones de carácter regional. Cuarto, limitar la discrecionalidad del juez al aplicar el código. Y el quinto, regla que los principios generales del derecho, los cuales se invocan para resolver las lagunas o dudas. Y la sexta, que es ser racional en la interpretación, eliminando el derecho histórico. Ya en el siglo XVIII, ya en el siglo XIX, Napoleón nos lega el Código Civil en 1804, que sirve de inspiración al occidente heredera del derecho romano. Este tenía como ideas fundamentales el individualismo, el principio de igualdad y el laicismo, la libertad contractual, el derecho de propiedad y la responsabilidad civil basada en la culpa. Esto en el siglo XIX, Napoleón fue quien nos legó las ideas acerca del individualismo, los principios de igualdad, de libertad, del derecho a la propiedad y sobre todo la responsabilidad civil basada en la culpa. También regulaba el registro del estado civil, el cual se encontraba en manos de la Iglesia, donde esta idea de codificación es fruto de la Ilustración y del racionalismo. Dentro del modelo francés napoleónico, se propusieron, además del civil, una variedad de códigos que buscaban fortalecer al ordenamiento jurídico, conocidos como los 5 códigos de Napoleón. ¿Y cuáles eran estos 5 códigos de Napoleón? Pues tenemos al Código de Procedimiento Civil en 1806, tenemos el Código de Comercio en 1807, el Código de Instrucción Criminal en 1808, y el Código Penal en 1810. Voy a repetir por mejor entendimiento. Dice que dentro del modelo francés napoleónico nos dejaron 5 códigos de Napoleón que fortalecieron el ordenamiento jurídico, de los cuales esos 5 códigos pues consisten en primero, el Código de Procedimiento Civil. Código de Procedimiento Civil en 1806. Código de Procedimiento Civil 1806. El otro es el Código de Comercio en 1807. El siguiente es el Código de Instrucción Criminal en 1808 y el quinto, que es el Código Penal 1810. Ya, esta tendencia codificadora, quiero señalar algo aquí, pero continuamos porque dice que esta tendencia codificadora varía según las áreas de estudio del derecho, que en tal sentido podemos decir, por ejemplo, que el derecho civil y penal son idóneos para ser codificados. Por el contrario, las normas administrativas, tecnológicas o del trabajo cambian más rápido y su codificación no es conveniente. En otro orden de ideas, las teorías negativas a la codificación sostienen que la contención de muchas leyes en un libro único estanca el desarrollo del derecho. En Alemania, el jurista y músico Anton Friedrich Justus Debaut publicó en 1814 un ensayo titulado De la necesidad de un derecho civil para los alemanes, mientras que Savigny de la escuela histórica no estaba convencido de la codificación como elemento clave para el derecho, pues afirmaba que el derecho era un producto de la vida social y no una simple idea abstracta que puede circunscribirse y fijarse en fórmulas rígidas de los artículos de un código. Esto decía Savigny, por lo que la codificación detiene el desenvolvimiento de este producto histórico e impide su ulterior evolución, sofocando la fuente originaria de quien lo crea.
Más adelante, Savigny modificó su posición, pero sin embargo las discusiones retardaron la codificación en la legislación alemana. Por su parte, las teorías a favor de la codificación sostienen lo siguiente. Estábamos viendo las teorías que no sostienen a la codificación, ¿no? Ya esas teorías negativas sostienen que la contención de muchas leyes en un libro único pues estanca el desarrollo del derecho. Y pues las teorías que sí en cambio están a favor de la codificación sostienen lo siguiente. Primero, que ellos dicen que facilita el conocimiento mediante la aplicación didáctica y oportuna de la norma. Segundo, pues existe una procuración de la generalización de los principios del derecho, quedando al alcance un mayor número de ciudadanos que estén dispersas. Y el otro a favor, que dice que permite al pueblo extraer las normas y principios que rigen una determinada materia. Y con ello culminaríamos los temas acerca del código y codificación y el derecho en la modernidad. Y continuamos acerca del constitución y constitucionalismo.